Felipe, si gusta, podemos comenzar. Bienvenidos a los que ya se han ido sumando. Graciela, Carol también. Jenny Fati, Sun Yun con familia, la Katy, está también por ahí la vemos, a la Becky, la Ceci, Amado y Dani, al Pastor Oñate, Joey Marina, a usted, a José Gaete también y familia. Patricia Bustamante. De veras que está el Zoom. De Minnesota le damos también un cordial abrazo y saludos también a la Elizabeth. Ahí está Fernando Orellano ahora apareciendo. Así que, Felipe, adelante. Que el Señor te bendiga, que tengamos una linda reunión el día de hoy en compañía de los hermanos y del Señor. Bueno, eso, vamos a, antes de iniciar el culto, mientras se van sumando los que faltan, vamos a colocar un himno interpretado por hermanos de la Iglesia Bautista de Tomé. Así que, Víctor Hugo, vamos a introducir este culto con esta alabanza. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad, tan solo él me
Así comenzamos este culto, a través de este himno interpretado por los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Tomé, una linda producción, que en lo personal a mí este himno siempre me gusta desde pequeño, y sobre todo en estos tiempos hace sentido. Y qué mejor que comenzar un culto pensando en esto, que en medio de la adversidad, si el Señor cuida de las aves, nuestra confianza es que también cuida de nosotros. Aun cuando no entendemos, ¿cierto?, las circunstancias, aun cuando no tenemos la tranquilidad, y quizás no sabemos qué va a pasar, qué está pasando, aún podemos confiar y estar alegres porque el Señor está con nosotros. Y así damos la bienvenida a cada uno y una de ustedes presentes a este nuevo servicio, a este nuevo culto en el cual esperamos poder alabar al Señor, tener momentos de oración, honrar al Señor en primer lugar, pero por sobre todo compartir como comunidad este día. Así que le invito a hacer una oración para entregar este tiempo, este servicio al Señor. Padre amado, Señor, nos presentamos ante ti en esta jornada, agradecidos, Señor, por tu misericordia, porque aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, Señor, podemos acudir a ti y tener la tranquilidad de que tú, Señor, tal como cuidas de las aves, cuidas de nosotros. Te entregamos, Señor, este servicio desde ya, te entregamos nuestros corazones, Señor, ayúdanos a estar dispuestos, Señor, Señor, de corazón, de espíritu, Señor, para que este servicio sea de honra y gloria para ti y sea de bendición también para nuestras vidas, Señor, que sea de edificación, que sea un tiempo, Señor, de poder nutrirnos, Señor, y de poder seguir en este camino, Señor, de la vida y sobre todo en estas circunstancias. Te entregamos todo, a pesar de que no tenemos ningún mérito, Señor, a pesar de que tenemos 1.000.000 de errores, Señor, te entregamos lo poco que podemos dar, sabiendo que tú lo mereces todo. En el nombre de Jesús, amén. Y asimismo, le invitamos a entonar la siguiente alabanza con Judy. Buenos días, queridos hermanos. Los invito a que ahí en sus casas puedan disponer su corazón para poder alabar al Señor en esta hermosa mañana. Cantemos juntos este coro que dice: Dios tu nombre, alabaré, cantaré tus alabanzas. Amén. Gracias a Judy y a la familia Pino, los coristas de esta jornada. Vamos a hacer la lectura bíblica del día de hoy, en la cual se va a basar la predicación en unos momentos más, que está en Jueces, capítulo 16, del versículo 16 al 22. Veamos, hermanos. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer.
Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: escaparé como las otras veces y me lo quitaré encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Amén. Amén. Y asimismo invitamos a nuestro pastor Mauricio que nos pueda hacer saludo pastoral, dominical, acostumbrado. Muchas gracias Claudia, por la disposición en dirigir esta mañana esta reunión. Y si bien el saludo pastoral, también es el saludo de toda una congregación, a cada uno de ustedes en esta mañana. Saludamos a distintos hermanos y hermanas, amigos, amigas que se reúnen junto a nosotros en esta hora. Siempre es un privilegio poder servirles de esta manera y poder acompañarlos en la distancia y en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo como nación, como país, y también tomamos más conciencia, sobre todo nosotros chilenos, que somos un país más aislado por la cordillera de los Andes, de estar insertos en un mundo mucho más grande. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad de encontrarnos y verles también. Esta semana celebramos el nacimiento de Trinidad, que es una sobrina nieta de nuestra hermana Laura, y agradecemos al Señor porque el parto resultó bien, tanto la bebé como la mamá y el papá están en perfectas condiciones en estos minutos, gracias al Señor por su cuidado y su protección. Bueno, y comentarles que estamos compartiendo durante toda la semana, desde hace ya 2 semanas, un devocional diario que está llegando a los correos electrónicos. Si hay alguien que quiera compartirlo y no lo ha recibido, y a lo mejor, claro, no es parte del listado de los WhatsApp de nuestra iglesia, escriba por favor, es muy fácil, pastor@comunidadbautista.cl, y yo me encargo indica su número de teléfono, entonces no importa del país que sea, nosotros lo incorporamos a nuestro listado y podemos enviárselo también, ya para que juntos podamos compartir. Ha sido muy, muy bonito, muy, muy bueno este devocional para acompañarnos día a día también. Lo siguiente es que el próximo sábado estaremos a las 18 horas, estaremos haciendo la introducción de la lectura o ayudándola a la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. El día de ayer hicimos el cierre del Evangelio según San Juan en un lindo tiempo compartido con los hermanos, donde pudimos ver el epílogo del Evangelio de Juan y aprender algunas cosas interesantes y también comentar aspectos generales de este hermoso y precioso Evangelio. Entonces ahora estamos en el mes de agosto, vamos a pasar todos agosto juntos leyendo entonces Hechos de los Apóstoles. Y para ello entonces próximo sábado, como les comentaba, vamos a estar haciendo una ayuda a la lectura de esta porción bíblica, de este libro, que es Hechos de los Apóstoles, y ya estaremos asignando quién será el encargado de acompañarnos. Probablemente sepa taekwondo el expositor, pero no lo sabemos bien todavía, hay que confirmarlo. Lo otro es que todos los días, miércoles y viernes a las 20 horas, estamos todos y todas invitados a orar. Tenemos muchos motivos, parece que cada día se multiplican más, necesidades tanto personales como por la humanidad, un tiempo de acompañamiento, un tiempo también de reírnos, un tiempo de sociabilizar, así que también cordialmente invitado cada uno de los que aquí presentes a reunirnos ahí.
continuar con la ofrenda solidaria. Recuerden que seguimos bueno, en pandemia y las necesidades también siguen estando presentes. Por lo tanto, sigamos aportando. Gracias por lo que lo hemos podido hacer o lo han podido hacer. Lo que aportemos luego aparecerá seguramente la cuenta corriente de la iglesia, y la terminación es 19 porque eso implica que va en ayuda para principalmente mercadería y alimentos para quienes más lo necesitan, tanto personas de la congregación como personas asociadas o relacionadas con nosotros a quien podemos ayudar. Eso en general sería los avisos, y mencionar que los jóvenes, niños y adolescentes tienen sus programas en particular, entonces cada uno de ellos invitados a poder sumarse a la actividad, y que sobre todo los papitos, mamitas también le puedan ayudar bueno, no a conectarse porque saben mejor que nosotros, por cierto, pero a recordarle amorosamente el horario y el día que les corresponde su actividad. Estamos en este mes, el mes del niño, la niña, así que nos alegramos también por ellos. Desde ya les mandamos un hermoso saludo, y bueno, al que tiene espíritu de niño también los abrazamos en esta hora, así que celebremos también al niño y la niña que llevamos dentro. Un abrazo a cada uno de ustedes. Continuemos entonces con este hermoso culto. Que el Señor bendiga a cada uno, y muchas gracias, Felipe, por la oportunidad. Amén. Gracias, pastor. Siempre sus saludos están bienvenidos para la congregación. Y simplemente recordar y enfatizar en las ofrendas, ya como todos los domingos, como todas las semanas, invitamos a que podamos ofrendar, aportar a la iglesia. Si bien no se está reuniendo físicamente, sigue funcionando, sigue bendiciendo a otros. Así que invitarle a ofrendar, y si quiere ofrendar directamente para canastas de alimentos, puede terminar su aporte con el número 19. ¿Ya? Así que invitarles nuevamente a ofrendar, a no perder este lindo hábito, esta linda práctica que tenemos en la fe, para seguir bendiciendo a los datos en los aportes. Ya recuerde, si quiere hacer un aporte a las canastas especial, ya su monto tiene que terminar en 19. Si quiere aportar 5.000 pesos, 5.019, y así en tesorería van a saber que es para las canastas de alimentos. Así que, asimismo, como dijo el pastor Mauricio, el día viernes los niños se reunieron, los más pequeños. Nosotros tenemos nuestra Emita aquí que participa cada viernes por medio en su reunión, y le enseñaron un video, ¿cierto? Una enseñanza bíblica, la cual vamos a compartir en este tiempo de cuentos que no son cuentos. Así que, Víctor Hugo, adelante con el video. Le invitamos, por cierto, a que puedan llamar a los niños, así como viene la Emita, que le vamos a apagar los monos que está viendo, para que pueda poner atención. Y así también los que tengan hijos o hijas puedan acercarse y ver y compartir con nosotros el video. Los 3 hombres sabios. Mateo 2. Muy lejos, por el desierto, unos hombres sabios vieron que una nueva estrella brillaba en el cielo de la noche, y supieron que era una señal de Dios que indicaba que un gran rey había nacido. Así que siguieron la estrella hasta Jerusalén. ¿En dónde podemos hallar al rey recién nacido?, preguntaron. El rey Herodes se asustó al oír que había un nuevo rey. ¿Me quitará mi trono?, se preguntó. Vuelvan a verme cuando hayan hallado al niño, les pidió a los sabios. De modo que ellos continuaron su viaje, siguiendo la estrella hasta Belén, donde hallaron a Jesús en los brazos de su mamá. Los sabios se arrodillaron ante el niño rey y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Sin embargo, un ángel les advirtió que no le dijeran a Herodes acerca del niño, por lo que se fueron de Belén y volvieron a su tierra
por otro camino. Cuando Herodes supo que se habían ido sin decírselo, se enfureció. ¡Maten a todos los niños de Belén! Les gritó a sus soldados. Dios envió un ángel para que se le apareciera a José en un sueño. Herodes va a buscar a tu hijo para matarlo, Le advirtió el ángel. Toma a María y a Jesús y cruza el desierto hacia Egipto. Quédate allí hasta que te diga que puedes volver. Años más tarde, el ángel se le apareció otra vez a José en un sueño. Herodes ha muerto, Anunció. ya puedes volver con María y tu hijo. La familia empacó y cruzó una vez más el desierto para encontrar un nuevo hogar en Nazaret. ¿Pueden repetir conmigo? Querido Dios, protégenos cuando estamos en peligro. Amén. Gracias a Karina, ¿cierto?, por el trabajo que está realizando con los niños. ¿Ya? Sin duda ha sido de bendición y aparte de la enseñanza bíblica tan importante, en este caso también hay una parte de lengua de señas que le enseñan a los niños, y que en el cual es bastante significativo. La Emita se lo ha aprendido, me cuesta enseñarla, me da vergüenza mostrarlo, pero así la ha captado y ha sido bastante interesante introducir este ámbito a los niños. Así que agradecidos por nosotros como beneficiarios de cierta manera del programa. Ha sido bastante bendición, por lo menos para la Emita, aun cuando le cuesta concentrarse por su edad. Así que agradecer y sin duda motivar también a los que tienen hijitos e hijitas pequeños que puedan sumarse los días viernes, ¿ya? Ponerse en contacto con Karina para consultar más información. ¿Ya? Y vamos a cantar en este próximo momento, y posterior a esta alabanza vamos a compartir la predicación. Así que les invito también a hacer una oración por la predicación, por el pastor Mauricio, para que el Señor me guíe en todo momento. Así que oremos. Padre, en este tiempo te agradecemos nuevamente por estar juntos, Señor, de forma virtual, y oramos, Señor, desde ya por Mauricio, por nuestro pastor, para que tú le inspires, Señor. Te damos gracias porque él se ha preparado, porque él se ha dedicado tiempo, Señor, para poder enseñarnos, Señor, pero por sobre todo, Señor, que sea la enseñanza que tú quieres que nosotros podamos adquirir. Ayúdanos también a que no quede solamente en algo teórico, sino que también en algo práctico, algo que vivamos día a día, en cada momento, no solamente cuando estamos reunidos como iglesia, sino cuando estamos siendo iglesia, con aquellas personas que no creen. Ayúdanos, Señor, a compartir, a amar, a bendecir a otros, Señor, cuando compartan nuestra fe. Guía, Padre, y que nos disponemos, Señor, a alabarte y a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, alabemos juntos a ese pequeño niño que es quien rompió nuestras cadenas, nos dio vida nueva y echó nuestra maldad, como dice esta alabanza, al fondo del mar. Condenación, hay libertad.
Muchas gracias. Hermosa alabanza que cuenta una tremenda verdad para nuestras vidas. Solo el Señor ha roto nuestras cadenas y nos ha dado verdadera libertad. En esta mañana, antes de proceder con la palabra, quiero saludar de forma particular a hermanos, amigos, amigas, que tal vez no se reúnen frecuentemente con nosotros y que tal vez por la invitación de alguno de sus amigos le ha indicado que acá podemos en este espacio virtual reunirnos y aprender de Dios, orar también, desarrollar espiritualidad si queremos. Tal vez hay necesidad en su vida, angustia, o tal vez simplemente hay inquietudes. Y queremos decir que Cristo es el Señor, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y quien se encuentra con es la respuesta a todas y cada una de nuestras inquietudes. Así que agradecemos al Señor y queremos saludar de forma particular. Sabemos que algunos permanecen y por razones que perfectamente conocemos, ahí como en una especie de anonimato, pero el Señor, para el Señor no somos anónimos ni somos NN, dice la Biblia que Él nos conoce por nuestro nombre y nos individualiza, no somos un número más para el Señor. Conoce nuestra historia, nuestra biografía, nuestras penas y alegrías, y ante Él nada de nuestra vida permanece oculto. Así que el Señor conoce también las intenciones y las peticiones de nuestro corazón. Así que estamos contentos por ello. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Y lo otro que se me había olvidado mencionar en los avisos, continuemos orando por nuestra misión de Talagante, por el ministerio y servicio que están desarrollando ya, y en particular por nuestro hermano Arturo. Él se encuentra hospitalizado, está entubado en estos minutos, producto del COVID. Está estable dentro de su gravedad y mantengamos entonces la oración por él y su familia. Su familia naturalmente está en estos minutos, en cuarentena, obviamente, por ser contacto directo, y probablemente también ellos estén contagiados y comiencen a manifestar los síntomas próximamente. Él se contaminó en su lugar de trabajo, donde hay más personas también que están contagiadas, así que oremos por el hermano Arturo. Y bueno, en cuanto tengamos noticias, como lo hacemos semana a semana, seguiremos informando. Abra sus Biblias, por favor, en la versión que usted tenga. Yo voy a usar la versión NBI para referirme a algunas cosas. Y busque en el libro de Jueces, en el capítulo 16. Por tema del tiempo, no vamos a poder leer todo el texto. Me gustaría mucho, en algún minuto tal vez, en una oportunidad que podamos hacer un estudio bíblico, estudiar la historia completa de este personaje bíblico, este juez de Israel llamado Sansón. Porque la verdad que toda la historia es un mensaje en sí mismo, y vamos a tomar solamente parte del final de la historia de Sansón para referirnos al peligro que significa para un hijo de Dios confiar en sus propias fuerzas. En tiempos en que necesitamos vigor, necesitamos fuerza, necesitamos tener esperanza, en tiempos en que necesitamos enfrentar las distintas situaciones político-económicas, de salud que enfrentamos, es importante saber de dónde viene nuestra fuerza y también en qué debemos poner nuestra confianza. El texto ya lo leímos hace un rato, pero quiero hacer solamente volver a leer el versículo 20, que es clave para la reflexión de esta mañana. Luego ella gritó, Sansón, nos referimos a Dalila, ¿no? Este pasaje que ha dado, inspirado también muchas canciones, historias, telenovelas, libros, etc. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. El texto, siempre nos gusta en realidad en esta iglesia en particular situar el texto en su contexto y situarlo históricamente también.
Eso es relevante para poder extraer el sentido del texto y poder aplicarlo a nuestro tiempo presente. El texto al que hacemos referencia hoy se manifiesta en un periodo bastante complejo para el pueblo de Israel. Nos remontamos aproximadamente al siglo XIII, es decir, el año 1200 a.C. aproximadamente. Luego que mediante Josué ingresaron el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, una vez que Josué muere, cada una de las tribus se dedicó a vivir su vida de forma independiente. No se mantuvieron cohesionados como una sola nación, sino que cada cual veló por sus propios intereses. Cada uno, en el lugar que ocupó, se mezcló con la cultura, las enseñanzas, la religión de los pueblos que estaban ahí asentados. Producto de eso hubo un desvanecimiento moral, hubo también un desvanecimiento en su cohesión como nación, y por lo tanto hubo un desorden generalizado. Ese es el contexto en el cual se desarrolla la historia que nosotros conocemos. La manera que tuvieron de organizarse y de gobernarse en ese tiempo, previo a los reyes, fue la utilización de jueces. Estos jueces eran hombres y también mujeres. Por ejemplo, Débora era una jueza que Dios levantaba con facultades especiales para guiar al pueblo. Dios capacitaba con alguna habilidad, con alguna virtud en particular, generalmente con alguna ayuda para organizar ejército y poder defenderse de los pueblos invasores. Uno de estos hombres fue Sansón, a quien nos referiremos en esta mañana. Es fácil recordar y hablar de Sansón porque prácticamente es cultura general saber que era un hombre fuerte. Saber también de su fuerza descomunal y también su idilio o sus idilios amorosos. Generalmente recordamos a Dalila, pero no fue Dalila solamente una de las personas con las que se relacionó. Detrás de los actos de Sansón encontramos también hechos bastante curiosos. Y justamente nos llama la atención, y me llama la atención, que el narrador, a diferencia de otros textos bíblicos, no hace ningún tipo de juicio de valor. Es decir, nos dice si lo que Sansón hizo fue malo o bueno. Y aquí nosotros encontramos una estrategia del narrador bíblico para que sean entonces los oyentes o los lectores del mensaje bíblico quienes vayan tomando y sacando sus propias conclusiones. Es decir, el narrador bíblico no pone en la mente del oyente de esta historia. Recordemos que estas historias generalmente eran contadas y transmitidas oralmente. Mucho tiempo después, no en el siglo XIII, estos textos fueron puestos por escrito, sino que fueron traspasados mucho tiempo después. Se piensa que en el tiempo de Esdras aproximadamente. Pero antes de eso, la historia probablemente se narró de generación en generación, donde los ancianos le contaban estas historias a sus hijos y a sus nietos también, y a la comunidad en general. Sansón era de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel. Y fue dedicado, escuche bien, desde el vientre de su madre. ¿Qué características tenía su madre? Era estéril. ¿Le suena eso conocido? ¿Le suena parecido a la historia de Isaac? Bueno, la estrategia también del narrador es recordar o traer a la memoria valga la redundancia, esa memoria colectiva, esa remembrancia que hay de la historia del pueblo, para traer luz y para enseñar algo a estos nuevos destinatarios a los cuales está dirigida esta narración. Él, nos referimos entonces a Sansón, era un niño dedicado a ser juez desde el vientre de su madre. Sus padres decidieron entonces dedicarlo al servicio de Dios y en favor del pueblo. Él tenía un voto nazareo, no nazareno, nazareo. ¿Qué significaba esto? Era una dedicación especial a Dios, una dedicación que hicieron sus padres. Era muy común en aquel tiempo, no era algo tan particular, o común en algunas personas, pero era parte también de su tradición y de su cultura, la dedicación de su hijo a Dios, lo cual implicaba una dedicación que era una abstención de vino y de otras bebidas embriagantes.
Otra de las cosas es que se dejaban el cabello largo. Recordemos a Sansón por su cabellera, también el texto bíblico lo narra así. Se dejaban la cabellera bastante larga y no podían acercarse a los muertos o tocarlos. Poseían también una fuerza o un don espiritual especial, una habilidad, una fortaleza, una inteligencia superior o un don que les permitía dirigir al pueblo. Pero este don, esta facultad, esta habilidad, era provista y dependía de Dios. Es decir, no era de propiedad particular del juez. La misión de Sansón en particular era iniciar la liberación del pueblo de Israel de mano del dominio de los filisteos. Los filisteos dominaban en aquel tiempo en aquella región. Fíjese que el propósito de liberar, ¿le recuerda algo parecido? También Dios toma la iniciativa, igual que lo hizo con el pueblo de Israel, para liberarlos de los egipcios. En este caso, es una liberación del dominio de los filisteos. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces Sansón? Liderar y llevar adelante este proceso de liberación de los filisteos. De hecho, es posible que de la palabra filisteos provenga después la palabra Palestina. Es una historia más larga, pero es para que nos situemos un poco en el contexto. ¿Quiénes eran los filisteos? No se sabe mucho de ellos, no quedan muchos vestigios arqueológicos. Sin embargo, lo que sabemos de ellos es que era una nación poderosa, muy bien organizada, muy bien estructurada con estrategia militar, y se manejaban bastante bien en el arte de la navegación, que por ese tiempo implicaba ayuda en lo comercial también, y algo muy importante, en el manejo de los metales, como el hierro, el bronce, el estaño, lo cual les producía un beneficio, porque les mejoraba bastante su armamento militar y les permitía entonces una hegemonía respecto de los otros pueblos que andaban, por ejemplo, simplemente con palos y piedras y lanzas de mano. Era un pueblo probablemente de origen europeo, pero no sabemos, insisto, muchas cosas respecto de ello. A lo mejor la tía Karina, los cuentos que no son cuentos, nos puede contar. Bueno, ellos se habían asentado entonces en la costa del Mediterráneo y probablemente entre lo que conocemos nosotros como Judá y el Mediterráneo, ahí se habían asentado, en la Franja de Gaza. ¿Se acuerdan la famosa Franja de Gaza que siempre ha sido territorio de conflicto? Bueno, ahí se establecieron entonces los filisteos. Su propósito era expandir su territorio arrasando en los pueblos dominados. Habitualmente venían, por ejemplo, el territorio de Israel, también le hacían daño a los egipcios y a los otros que estaban por ahí cerca, y cuando estaban sentados arrasaban todo y se apropiaban tomaban gente prisionera, en fin, las cosas típicas que hacían estos pueblos. Sin embargo, pese a que Dios cumplió su propósito, porque finalmente los filisteos, años después, y bueno, David también luchó contra ellos, estamos hablando del siglo X, es decir, más de 200 o 300 años que estuvieron los filisteos asentados ahí, Dios cumplió finalmente el propósito, a tal punto que ya no hay memoria de quiénes son los filisteos. Sin embargo, pese a que Dios cumplió su propósito, notamos los pasos que dio Sansón y que culminaron finalmente en su ruina y en su muerte. Sansón fue un hombre que nunca maduró. Y aquí es donde hay una interpelación en el texto bíblico para los oyentes de aquel entonces, para los lectores de aquel entonces, y también para que este mensaje no solo quede como una historia llamativa, sino que diga algo también a nuestras vidas hoy, porque de alguna manera usted y yo podríamos perfectamente ser un Sansón o una Sansona contemporánea. El texto, y desde el capítulo 15 en adelante, y le invito a que usted pueda leer en su casa después el texto completo, nos habla de los pasos que Sansón dio para llegar a lo que finalmente llegó. Sansón no es que simplemente cayó engatusado por los encantos de Dalila, sino que hubo pasos previos que él dio. Y nos damos cuenta que prácticamente su vida estuvo acompañada por la debilidad, estuvo acompañado por el infantilismo, estuvo acompañado por la inmadurez. Primero que nada, opta por elegir entre los filisteos una mujer para casarse con ella.
y que precisamente no fue Dalila. De hecho, Sansón se casó previamente con una filistea. Sin embargo, una vez que estuvo casado con ella y vivió con ellos, mandato de Dios era no mezclarse con los otros pueblos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la influencia que producirían estos otros pueblos en cuanto a su cultura y en cuanto a desviarla a otros dioses era lo más probable que ocurriría. Pero sin embargo, Sansón optó por elegir lo que sus ojos le indicaron que era lo mejor. Segundo lugar, y nosotros notamos también algo muy curioso, él mata a un león. Pero fíjese que el texto bíblico no dice que fue una amenaza, que fue algo totalmente necesario, sino que él mata al león y lo despedaza aparentemente sin una necesidad tan aparente. Y más tarde vuelve y toca el cuerpo. A lo mejor nosotros lo leemos al pasar, pero como nazareo, él no debió haberse acercado a este cadáver, aunque fuera de un animal. Sin embargo, él desafía el pacto, él hace lo que no debe hacer. De hecho, cuando él saca después miel del cuerpo del león, no le da a sus padres de esta miel, pero nunca le comenta lo que él hizo. Lo guardó como un secreto personal. ¿Por qué? Porque lo que hizo era incorrecto. Otro de los puntos, tercer punto, desafía a los amigos de Dalila, perdón, de la primera esposa, a los filisteos que estaban ahí, los desafía justamente con este acertijo. Él se ufana de lo que hace. Y él les dice este acertijo que del devorador le cuenta un enigma, sale algo lo dulce, y ¿qué puede ser este enigma? Y los desafía que si ellos no descifran este enigma, entonces tienen que darle a él ropas y túnicas y trajes de gala. No sé cómo serían, pero ropa que seguramente no era tan fácil de conseguir. Como estos filisteos no son capaces de descifrar el enigma, le piden a la esposa de Sansón que le desafíe, que le saque la información. ¿Qué es lo que hace ella? Bueno, insiste diariamente y esto fíjese que después se vuelve a repetir. Insiste, ella usa todos sus recursos para que Sansón finalmente ceda y, cansado por la presión, le cuenta el enigma. Y ella obviamente hace lo que dice su naturaleza. Aparte de la presión que ella recibió, le cuenta a las personas cuál es el enigma. Estos filisteos, por lo tanto, le cuentan a Sansón y descifran el enigma, y no le queda otra cosa a Sansón que ser consecuente a la promesa que le ha hecho, y tiene que entonces pagar la apuesta, por así decirlo. Ahora bien, él, para conseguir la ropa que necesita, el texto nos dice que tiene que matar a una cantidad importante de filisteos, 30, para entregar las primeras túnicas, y otros 30 para quitarle la túnica de las ropas o los trajes de gala, por así decirlo. Recordemos que esto es una narración y que tiene un propósito pedagógico formativo, más que informativo. El autor está tratando de transmitir un mensaje, ¿ya?, a los lectores, a los destinatarios, y también corresponde que nos llegue a nosotros esa enseñanza. Hay una muerte de por medio, hay muertes de por medio para poder pagar su apuesta. El autor bíblico no nos dice si eso está bien o está mal, lo que hace Sansón, pero inmediatamente nosotros nos vamos preguntando, y cada uno de ustedes está diciendo, ¿es correcto lo que hizo Sansón? ¿Habrá en ello un abuso de su autoridad? ¿Está en esta con su fuerza descomunal? Eso uno se lo va preguntando inmediatamente. Bueno, como su esposa descifró el enigma, Sansón se enfureció con ella, se enojó y la abandonó. Su esposa fue entregada a un amigo de Sansón. Luego Sansón vuelve y espera recuperar a su esposa. Sin embargo, el padre le dice, ya no es tu esposa, pensé que la habías abandonado y se la entregué a uno de tus amigos. Sansón se enoja. Dice que captura 300 zorras, les une las colas y le amarra una antorcha y quema todos los campos de trigo de los filisteos.
Nuevamente, el lector no dice el autor si es bueno o malo lo que hizo Sansón. Pero uno se va preguntando y dice, qué extraño esto que hace Sansón. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Y por un capricho podríamos decir. ¿Ya? Usted también como lector saque sus propias conclusiones. Una vez que está en la ciudad filistea, después de lo sucedido, llega y busca, en el capítulo 16, versículo 1, dice que se allega o se acuesta con una ramera de la ciudad. ¿Ya? Eso tampoco lo podía hacer. Bueno, nadie en realidad, pero él, de acuerdo a su voto, recordemos que este voto implica una dedicación, así como cada uno de nosotros también estamos dedicados a Dios. La palabra santidad no significa una santurronería y como que nos apartamos, sino que es una dedicación, estamos dedicados para Dios. En este caso, y dedicados para servir, por supuesto, tiene una doble implicancia esta dedicación. Bueno, una vez que está con la mujer filistea, con esta filistea que ahora es una ramera, y como los filisteos obviamente están bastante molestos por todo lo que ha hecho Sansón, deciden tomarlo prisionero. Como Sansón se da cuenta de esto, a la medianoche él se levanta y no se le ocurre nada mejor que tomar las puertas, que me imagino que no eran nada de livianas. Él podría perfectamente solo haberlas abierto, ¿no? Con su fuerza, romper las cadenas no era algo difícil. Sin embargo, él toma este portón, me imagino doble hoja, de unas vigas importantes, porque obviamente son para proteger la ciudad, era el lugar más vulnerable de la ciudad, y por lo tanto toma este portón, lo sube sobre sus hombros y camina y se lo muestra y lo pone arriba de un cerro para que todos lo vean. ¿No les parece eso también algo curioso? Algo como una broma, ¿cierto? Una forma de provocar a los filisteos. Y tal vez podríamos decir absolutamente innecesario. Bueno, Sansón hace eso también. Con razón los filisteos ya no daban más. Los filisteos se sentían por supuesto amenazados y también querían terminar con esta amenaza para poder establecer su hegemonía en aquel lugar. No sé si era el mejor camino para seguir el propósito de Dios, el que Sansón tomó. Juzgue usted y luego veremos algunas cosas. En todas estas circunstancias, entonces, llegamos al pasaje donde Sansón se enamora aparentemente perdidamente de Dalila. Aparentemente es una de las debilidades que tiene Sansón. Y tal vez en este sentido no lo voy a juzgar en forma particular porque cada uno de nosotros y nosotras que estamos aquí presentes luchamos con algo. Alguna cosa, cada uno de nosotros. De hecho, la carta a Santiago nos dice que cada uno de nosotros pecamos luego que somos seducidos y atraídos de nuestras propias pulsiones y nuestros propios deseos. Cada uno de nosotros luchamos con algo y tenemos que ser conscientes de eso, tomar conciencia de eso y ponerlo a los pies del Señor, porque sin el Señor no podemos resistir ni superar estas dificultades y debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Él se enamora perdidamente de Dalila. Y parece que este talón de Aquiles, podríamos decir, que tenía Sansón, lo acompañó varios años en su vida. Paso a paso, Sansón fue entregando el secreto de su fuerza. Dalila fue tomada como un instrumento por los filisteos para poder conocer el secreto de la fuerza de Sansón. No fue a la primera. Él no declaró su fuerza, lo hizo en 3 ocasiones. En 3 ocasiones él le mencionó cuál era el secreto de su fuerza a Dalila, pero las 2 primeras veces fue simplemente un engaño. Pero sin embargo notamos, y aquí de nosotros decimos, pero Sansón, ¿cómo pudo haber sido tan necio? ¿No? Porque eran claras las intenciones de Dalila. Imagínense en las 3 ocasiones, en las 2 ocasiones anteriores, Sansón le había declarado el poder de su fuerza. Sin embargo, Sansón caía rendido ante los encantos, y bueno, y es también la estrategia del narrador con la que le está diciendo a los oyentes de aquel tiempo y también a nosotros, cómo opera también
nuestro corazón y cómo podría operar también nuestro corazón. ¿Cuántas veces vemos el riesgo inminente, el peligro inminente, y sin embargo decidimos simplemente jugar, hacer caso omiso a las advertencias? Cuando el signo de exceso de velocidad de la curva peligrosa nos advierte que algo viene más adelante, sin embargo, nosotros decidimos hacer caso omiso de eso y seguir simplemente adelante. Nosotros podríamos juzgar a Dalila y decir que Dalila era una mujer perversa, una mujer mala, pero también no es menos cierto que Dalila simplemente hizo lo que su naturaleza también le implicaba hacer. Ella era filistea. Sansón ponía en peligro el sustento y la vida de los suyos. Hay una moraleja de el escorpión y la tortuga. Y a lo mejor es muy conocida, pero la quiero mencionar una vez más. Hay un río, o una laguna, como quieran, que se necesitaba cruzar, y el escorpión no podía naturalmente hacerlo, porque no sabe nadar ni tiene capacidad de flotar. Se acerca a la tortuga y le dice a la tortuga, ¿me puedes ayudar a cruzar? Porque yo no puedo cruzar, no sé nadar. Y la tortuga le dice, ¿cómo se te ocurre, escorpión, que te voy a llevar en mi caparazón si cuando vayamos en medio del río, tú me vas a picar? Y entonces el escorpión le dijo, pero que eres tonta, tortuga, ¿cómo se te ocurre que si te pico? Porque si te pico, nos vamos a hundir los dos y nos vamos a morir. Tienes razón, le dice la tortuga, tienes toda la razón, te voy a ayudar a cruzar. Y cuando están cruzando el río, el escorpión en el medio del río pica a la tortuga y ambos se hunden. La naturaleza del escorpión hizo lo que tenía que hacer. A veces nosotros nos relacionamos o corremos peligro pensando que nada nos va a pasar. Pero la naturaleza de quien no conoce al Señor va a hacer lo que está en su naturaleza. No porque sea malo a priori, sino porque en su naturaleza simplemente está a seguir las pulsiones de lo que hay en su corazón. Dalila hizo lo que tenía que hacer. El problema no está en Dalila, el problema está en que Sansón nunca debió haberse relacionado con ella, ya estaba advertido de eso y él lo sabía perfectamente. Además tenía evidencia de las intenciones que Dalila tenía para con él. Quien lee esta historia de Sansón, nosotros podemos ver después las consecuencias, una vez que él le abre su corazón. Así dice la versión Reina Valera y el texto original. No simplemente que se lo declaró, él simplemente abrió su corazón, se entregó por completo ante Dalila y le reveló el secreto que había en su corazón. Y le dice, el poder de mi fuerza está en mi pelo. Pero en realidad no estaba en su pelo, está en el pacto con Dios. El poder y la fuerza que tiene Sansón depende de Dios, no proviene de la cabellera, no proviene de tener un cabello largo, proviene del pacto que tiene con Dios. Su fuerza proviene de Dios, no es inherente a él. Quien lee la historia de Sansón debe entonces haberse imaginado, pero qué hombre más necio, un hombre tan fuerte físicamente, pero qué débil también al mismo tiempo. No es un tema puntual en su vida, sino una manera de vivir la que tenía Sansón. No es que Sansón al final simplemente él haya caído, sino que es un estilo de vida, una forma de vivir, y tal vez desde su juventud, antes de perder sus ojos y quedar prisionero por los filisteos, Sansón ya desde antes no podía ver, no se dio cuenta del peligro que corría en las manos de Dalila y de los filisteos. Él, antes de quedar ciego, se encegueció por sus pasiones. Antes de quedar prisionero por las cadenas de los filisteos, quedó prisionero de sus propios deseos y de sus propias pasiones. Pensaría tal vez que su fuerza era un bien inherente de él, que era propio de su capacidad y que nada de lo que pudiera hacer otra persona le pudiera quitar esa facultad. Por eso él pensó, luego de despertar del sueño, en el versículo 20, me escaparé como tantas otras veces y me los quitaré de encima. Pero qué triste es que no se dio cuenta que el Señor lo había abandonado, o como dice la Reina Valera 60,
que la presencia del Señor ya no estaba con él. Los textos bíblicos, para finalizar, no son meras narraciones informativas para asombrarnos o para contarnos una historia. El Antiguo Testamento tiene un propósito de formar a un pueblo, al pueblo de Dios, así como el Nuevo Testamento tiene la finalidad de formar a la iglesia. La Biblia es una interpelación, una orientación, es corrección, es estímulo, es formación identitaria para sus lectores y para sus oyentes. En este caso, está dirigido lo más probable a un pueblo sometido nuevamente en una nueva esclavitud, probablemente por los babilonios, por los asirios, por los persas, por un pueblo superior. Dios muestra el amor que tiene para con su pueblo y que Él cumple su propósito más allá de los seres humanos, más allá de los instrumentos que Él ha escogido, más allá de un Moisés, más allá de un Sansón. Dios cumple su propósito de liberar a su pueblo, más allá de la fuerza de sus elegidos. Y como cada hijo de Dios tiene su misión, sin embargo, si éste olvida que su fuerza, su capacidad proviene de Dios, también fracasará en su misión. Este fracaso no es un fracaso puntual, sino que se da poco a poco, paso a paso, tal vez por la inmadurez, tal vez por la ceguera, tal vez por no comprender que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de Dios y que el propósito no es nuestro, sino que el propósito siempre es el propósito de Dios. Que nuestra virtud no es un bien intrínseco, no es algo que nos pertenece, no es algo de lo cual apropiarse, sino que nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros dones provienen y dependen de lo que Dios hace a través de nosotros y de que Él finalmente nos sostiene. Qué triste es no percibir que estamos vacíos de la presencia de Dios. Y no es que Dios no esté. Recuerden que el texto bíblico en el Nuevo Testamento dice para la iglesia, no entristezcáis, no contristéis al Espíritu. El Espíritu está en nosotros siempre, si no, no podríamos ser hijos de Dios. No podríamos llamar a Jesucristo Señor si no fuera por el Espíritu Santo. Sin embargo, podemos tenerlo arrinconado, abandonado, postergado. ¿Por qué? Porque en definitiva el Señor de nuestra vida somos nosotros mismos y no permitimos que el Señor sea quien vaya adelante en nuestras vidas. Somos nosotros entonces los propios señores y señoras de nuestro caminar. Simplemente hacemos como Sansón, ponemos el piloto automático y seguimos adelante. Vivimos la vida como soñando, como durmiendo, levantándonos cada mañana, duchándonos, tomándonos el desayuno, saliendo a trabajar o conectándonos a nuestro teléfono o a nuestro computador para trabajar, para estudiar, para hacer nuestras actividades, sin darnos cuenta que estamos viviendo, sin tomar conciencia de la vida que estamos viviendo, sin tener ni entender cuál es el propósito por el cual vivimos. Simplemente en el piloto automático, viviendo la vida, y total decimos, lo haré como siempre me levantaré, como siempre me levantaré y venceré. Sin embargo, en muchas ocasiones no contamos que la presencia del Señor no nos está acompañando, que no es Dios quien está guiando nuestros pasos, sino que simplemente nos estamos dejando guiar por nuestras propias pulsiones y por nuestros propios deseos, y pensamos que de esa manera vamos a salir adelante. Sin embargo, estamos ciegos muchas veces y prisioneros. Hoy es tiempo de madurar. Las circunstancias que vivimos nos obligan a madurar, nos obligan a crecer. Es tiempo, si no lo hemos hecho, de volvernos a Dios y entender que sin Él no hay virtud alguna en nuestra vida. Que la vida que podemos tener tiene sentido y propósito en las manos y en el propósito de Dios. Que solo de Él proviene nuestra fuerza. No es de nuestra sabiduría, no es de nuestra experiencia, no es de nuestros conocimientos teológicos, no es de nuestros títulos, no es de nuestra capacidad, cualquiera esta sea, no es de nuestro intelecto, no es de las glorias que hemos hecho en el pasado, sino que es
del día a día en una relación estrecha y directa con el Señor. Es en Dios y con Dios que hacemos las cosas, porque es Él a través de nosotros. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor, considera al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Fortalecerá la fuerza. Recordando Sansón, ¿de dónde viene la fuerza? De considerar, de temer, de considerar en nuestras vidas al Señor como lo primero y como lo último. Hermano amado, yo mismo, despertemos de nuestro sueño, despertemos de nuestro letargo, volvámonos al Señor y consideremos que si hay virtud alguna, si hay alguna cosa buena en nuestra vida, si algo bueno hemos de hacer, si hemos de cumplir el propósito por el cual estamos en esta vida, es solamente por medio y a través del Señor. No juguemos la vida, no arriesguemos en la vida, no nos dejemos guiar por nuestras propias pulsiones y deseos. Volvámonos al Señor, porque por Él, en Él y de Él son todas las cosas. Oremos. Padre Santo, amado, tierno, cariñoso, te agradecemos por lo que has hecho, por lo que hiciste y por lo que harás en nuestras vidas. Señor, esta vida de Sansón, un hombre tan fuerte, pero al mismo tiempo tan débil, como lo somos nosotros también, Señor, sin ti. Padre, ayúdanos a darnos cuenta si es que estamos jugando con nuestras vidas, si es que no hemos descubierto el propósito por el cual vivir, o si aun cuando hemos descubierto y encontrado el propósito de nuestra vida, Señor, seguimos viendo vidas infantiles, tal vez jugando con el pecado. No nos debemos enredar, tal vez una y otra vez cayendo en lo mismo, Señor. Te pido por quienes pudiéramos estar prisioneros del pecado y este pecado se replica y se repite en nuestra vida una y otra vez. Todos nosotros, Señor, luchamos contra algo. Cada uno de nosotros tiene nuestras propias pulsiones que combaten, Señor, en nuestro interior. Señor, si nuestra fuerza y nuestra confianza está puesto en nuestro yo, si pensamos que el éxito de nuestra vida depende, Señor, de nuestro intelecto, de cualquier cosa que no seas tú, Señor, ayúdanos a corregir este pensamiento tan humano, tan natural, tan, Señor, cotidiano, tan intrínseco a nosotros como seres humanos. Que aprendamos, Señor, a vivir la vida de otra manera. Como nos dice el libro de Isaías, venid luego, dice el Señor, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Señor, no hay Dios fuera de ti. No hay otro camino sino tú, Señor. Padre, que en esta mañana sea una mañana de reconvertirnos, de reencontrarnos contigo, de dejar de jugar, de crecer. A veces llevamos tantos años, Señor, marcando el paso, siguiendo en la misma manera y dándonos vueltas y revolcándonos en nuestras mismas problemáticas, Señor. Ayúdanos a avanzar, a dar un paso, a romper esta inercia, Señor, del pecado que nos acecha. Y tal vez, Señor, porque siempre hemos confiado en la misma manera, en el mismo método de salir adelante, que son nuestros propios recursos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a poner nuestra esperanza en ti y a saber que solos no podemos. Señor, gracias por amonestarnos, gracias por alentarnos también y a enseñarnos que tú estás con nosotros y que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas. No es necesario que venga un profeta en particular o alguien que nos ilumine, Señor, un iluminado a decirnos que tú quieres hacer cosas bonitas con nuestras vidas. Porque tu propósito justamente siempre
darnos vida abundante, liberarnos para vivir mejor, para que seamos mejores personas, para vivir vidas fructíferas, para vivir vidas plenas, Señor. Tú viniste a dar vida en Cristo y vida abundante, no solo para llevarnos a una vida más allá de la muerte, sino para desde antes de la eternidad comenzar a vivir vidas con propósitos y vidas en plenitud para nosotros y para los demás también. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y te pido que si hay algún hermano o hermana que está luchando, que se siente identificado, Señor, con Sansón, Señor, que tu Espíritu Santo toque su corazón, toque mi corazón también, y nos saque, Señor, de la inercia en la que nuestra vida está viviendo, para dar un paso adelante y crecer. Oramos en Cristo el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Felipe. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermanos, los invito a que podamos cantar juntos. Agradecemos al Señor por su palabra. Y esta hermosa alabanza también nos hace la invitación de poner nuestra confianza totalmente en el Señor. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Cantemos juntos. Vamos a esperar la letra. Verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Y refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Cantemos una hermana estrofa que dice: mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Es fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Mauricio, por la predicación y Judy por dirigir una alabanza. Y así estamos terminando este culto, este servicio. Esperamos que en primer lugar haya sido honra para el Señor y que haya sido bendición y edificación para cada uno de nosotros. Así que así damos por finalizado el culto. Pueden abrir sus micrófonos para poder compartir y esperamos verles durante la semana y el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.